Bueno, vamos entonces a continuar con lo que había quedado pendiente de este último módulo que veremos del tema este de la sangre, ¿no? Y bueno, realmente la parte de los eritrocitos es lo que se consume el gran porcentaje de esto, porque pues repito, ¿no? Esto es un curso básico. Mi meta nunca ha sido que usted pues aquí sea un experto en todo, pues porque la verdad es que pues estos temas, por ejemplo, la sangre, esto es una cuestión que usted pues irá viendo, repito, a lo largo de sus otros cursos. Pero bueno, siempre es importante que usted tenga esto, aunque sea una base sólida, y que pues tú manejes los conceptos básicos, ¿no? Y habiendo dicho eso, vamos a repasar un poquito los conceptos básicos, ahora sí, de la parte de los leucocitos. Mira, los leucocitos hay muchos. Realmente, desde el punto de vista morfológico, reconocer leucocitos normales en sangre periférica me parece que es algo que no es tan difícil. Así que pues, pero bueno, eso así usted tiene que meterse a ver microscopio, invertir muchas horas en eso y bueno, al final de pues una curva de aprendizaje que pues no es corta, puede que usted sí desarrolle la destreza visual de reconocer estas estructuras. Pues eso pues sí toma algo de tiempo, pero pues me parece a mí que cuando tú lo dominas, difícil no es. Del punto de vista funcional, los leucocitos son muy diversos. Por ejemplo, tienes aquí la línea de los granulocitos, donde podemos mencionar aquí, por ejemplo, los eosinófilos se encargan de luchar contra los parásitos en términos generales y también son abundantes en las respuestas por hipersensibilidad e inmediata, o sea que tienen un papel muy importante en las alergias. Los basófilos son células similares a los mastocitos, que también tienen una función importante en las alergias y en la producción de mediadores inflamatorios, siendo el más relevante la histamina. Y los neutrófilos creo que tú los conoces bastante bien ya. Los neutrófilos son especialistas en la fagocitosis de bacterias. Por acá los linfocitos B, ellos son los que participan en la producción de los anticuerpos. Cuando eso ocurre, pues ya pueden diferenciarse en células plasmáticas o células B de memoria. Los linfocitos T guardan muchas funciones, son muy diversos. Están los TCD4, que son los ayudantes, que son los que secretan citoquinas, que esas citoquinas son las que entonces median la respuesta inflamatoria. Por lo general, lo que hacen las citoquinas es atraer más leucocitos al sitio de inflamación, por ejemplo, macrófagos, y activarlos para que la inflamación, la respuesta inflamatoria, se amplifique y se propague. Y del mismo modo, los linfocitos T ayudantes también pueden, pues, esto regular y en tal caso también suprimir esa respuesta inflamatoria. O sea que los linfocitos TCD4, para mi concepto, son los que mandan aquí. ¿Ok? Ellos son como los oficiales de más alto rango de tu gran ejército de leucocitos. Y están los TCD8, los que son los citotóxicos, que son los que destruyen, por ejemplo, células infectadas por virus, que se yo, hepatocitos en una hepatitis, o células del cervix de una infección por papilomavirus. Esas células que son infectadas son destruidas por los CD8 citotóxicos y también células que tengan mucho daño acumulado en su DNA. Y eso ocurre a cada rato, por cierto. Citotóxicos es porque son células que destruyen. ¿Ok? Los linfocitos son células que destruyen células. De ahí el término citotóxicos. Y los natural killers son también, desde un punto de vista simplificado, células con funciones citotóxicas. Natural killer destruye células, pero sus sistemas de reconocimiento de cosas anormales no son tan desarrollados como en un CD8 citotóxico. Cuando tú ves un curso de inmunología, ves estas cosas, tú vas a ver que los linfocitos T tienen un sistema de reconocimiento de receptores bien especializado. Sus receptores reconocen cualquier cantidad de millones de antígenos. Son súper específicos y este sistema de reconocimiento es tan específico porque eso ayuda a regular la respuesta inmunológica. Si no fuera así, el linfocito T se saldría de control y entonces la respuesta inmune fuera demasiado potente. Y sobra decir que eso también sería anormal. Entonces, en este sentido, pues tú tienes que un sistema de respuesta de antígenos bien especializado ayuda a regular esa respuesta inmunológica.
Ahí participa esto de que la presentación de antígeno, que si el complejo mayor de histocompatibilidad, que si los genes HLA-DR, un montón de conceptos que, repito, eso excede en este momento el alcance de mi curso. Pero bueno, lo que sí es cierto es que los natural killers, los NK, pues no tienen este sistema tan complejo de reconocimiento y por lo tanto su ataque no es tan potente como el de un CD8, por decirte algo. Bueno, entonces con esta simple imagen pues se han resumido bastantes cosas, pero en términos generales podemos decir sin temor a equivocarnos que el linfocito, el leucocito, en general, los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos, todo lo que tú vayas a mencionar, su función es de respuesta inmunológica. Estos leucocitos son especialistas en defendernos contra cualquier tipo de agente potencialmente peligroso. En este caso, pues lo resumiremos como simples agentes infecciosos, pero pues la función es mucho más diversa. En este sentido, pues, al igual que en la sección anterior, el problema puede ser que haya pocos leucocitos o haya muchos leucocitos. Ambos escenarios el asunto es deleterio. Bien, lo que tienes ahí a la derecha es un frote de sangre periférica y eso está lleno de blastos. O sea, hay demasiados blastos, ¿no? Como te dije, el número mágico aquí es 20%. Cuando tú llegas a ese 20%, pues ya el asunto está en el terreno de una leucemia aguda. Decir si es linfoblástica o mieloide o otro tipo, porque pues hay muchos tipos de leucemia que tú verás después en tus correspondientes cursos. Ese inmunofenotipo se establece por citometría de flujo, porque tú verás que los blastos todos son muy parecidos entre sí. Yo te puedo decir que, mira, me parece a mí que estos son blastos de línea mieloide. ¿Por qué? Porque tienen mucho citoplasma, tienen demasiado citoplasma. Los linfoblastos tienen casi una rayita de citoplasma, chiquitito, pero los blastos mieloides tienen mucho más citoplasma. Entonces, a partir de aquí hay que definir, pero bueno, ¿qué son? Son mieloblastos, son promielocitos, eso sí es más difícil. Por eso te digo el tema de que esto aquí, pues, tiene que ser correlacionado con una citometría de flujo. Bien, como siempre hemos discutido aquí, parte de ver un paciente o de evaluar un paciente casi siempre involucra el uso de prueba de laboratorio. Y cuando van a apoyar al paciente, lo que, creo que lo primero que se pide es un hemograma. Y en el hemograma tú evalúas varias cosas. Ya vimos que tú evalúas el temita de la hemoglobina para ver si hay anemia o no, así de forma simplificada. Eso lo vimos en la primera sección de esta clase. Pero también todos los leucocitos, si los leucocitos están aumentados, eso te va a orientar a ti a que pues en el contexto clínico adecuado el paciente tenga algo infeccioso. Digo, tú sabes que los leucocitos son hasta 10.000, te estoy dando una cosa de 11, 12, 13, 14 por ahí, no un aumento así tan elevado, ¿no? Dices, mira, el paciente se siente mal, tiene una leucocitosis, pues tiene algo infeccioso. Tú sabes que los neutrófilos aumentan cuando hay bacterias, los eosinófilos aumentan cuando hay algo alérgico o algo de parásitos, y pues ahí más o menos tú orientas el diagnóstico. Los linfocitos son un poco más variables. Los linfocitos suelen aumentar cuando hay cosas virales, que son la gran mayoría de las infecciones. Un resfriado, tú puedes que tus linfocitos aumenten, pero es más breve porque, repito, puede haber linfocitosis o linfopenia en estas infecciones virales. Eso sí requiere, pues, que se hagan otro tipo de más estudios a fin de determinar con qué estamos lidiando. Pero es cierto que el hemograma da mucha información, ¿ok? Con respecto al tema de los leucocitos. Ya cuando tú tienes una leucocitosis muy marcada, estamos hablando ya de 40, 50, 60, o sea, ya definitivamente eso nos hace pensar en cosas más peligrosas, tipo algo neoplasia hematolinfoide. Pero bueno, eso pues, un hemograma no es suficiente. Tienes que hacer otro tipo de estudio a fin de diagnosticar este tipo de malignidades. Bien, en este curso no, pero cuando vamos al curso de patología, hay una clase exclusiva, no una clase, un módulo exclusivo del sistema inmunológico. Entonces ahí tú ves que hay enfermedades cuando tus leucocitos son demasiado potentes.
Y cuando son demasiado potentes, la respuesta inmune es exagerada. Y parte de esa exageración involucra que tus leucocitos ataquen a tus propios tejidos. De ahí viene la respuesta por hipersensibilidad, que se resume pues en enfermedades autoinmunes. Todo lo que es lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, todas son enfermedades de tipo autoinmunes. Las propias alergias. Hubiera sido interesante estar en el salón de clase y preguntarle, oye, ¿tú eres alérgico a algo? Y tú me vas a enumerar cualquier cantidad de agentes potencialmente alérgicos, o mejor dicho, alergenos. Por ejemplo, tú eres alérgico al pelo de gato, pelo de perro, a los mariscos, a algún medicamento como la penicilina, a ciertos perfumes. Todas esas cosas que yo te enumero ahorita, esas cosas no son dañinas. Esas cosas no existen para matarte, ni enfermarte, ni hacerte daño. El problema es que tu cuerpo, si tú eres alérgico, reacciona con demasiada potencia frente a ese tipo de agentes. Y ahí es que entonces vienen los síntomas que tú pues te imaginarás propios de una alergia. Pero realmente el que hace el problema ahí es tu cuerpo desencadenando una respuesta inmunológica carente de fundamento biológico. ¿Por qué? Porque tú me decís que la reacción inflamatoria es ¿para qué? Para destruir el pelo del gato, para destruir al camaroncito. Eso no tiene sentido. Una reacción inmunológica carente de sentido biológico. Y la contraparte es la inmunodeficiencia, que en estos momentos está muy en boga, porque pues hoy en día el HIV-Sida se ha convertido en parte normal del ejercicio de la medicina. Entonces, pues, los HIV pues ya no es sentencia de muerte, son gente que vive con eso y que ciertamente pues requieren ciertos tratamientos que así lo permiten. Entonces, pues, es importante conocer que es un paciente HIV porque pues eso es otro tema pues bien amplio. Yo no soy experto en eso porque yo no soy infectólogo ni nada por el estilo, pero sí es cierto que, el HIV es prácticamente una materia por sí misma aparte, ¿no? Y por excelencia, la más estudiada y la más reconocida de las inmunodeficiencias es esta del HIV-Sida, que pues también tú verás en su momento, porque pues es fundamental el laboratorio en el estudio de estos pacientes HIV, no solamente en el estudio, sino en la evaluación de la respuesta a el tratamiento. Bien, creo que me adelanté con la primera diapositiva porque aquí lo hice todo, ¿no? Quizás no les mencioné a los macrófagos. Los macrófagos son células que yo definiría en términos resumidos como muy versátiles. El macrófago tiene muchas funciones. Ciertamente su nombre, macros de gran, fagos de comer, son grandes comedores. Los macrófagos son células especialistas en la fagocitosis. Y en ese sentido, ellos fagocitan muchas cosas. La primera opción es microorganismos, fagocitan ciertas bacterias, también fagocitan ciertos microorganismos tipo hongos. Esa es la respuesta inmunológica del macrófago, pero el macrófago tiene otras respuestas que no son solamente de ataque. Solamente para resumirles, el macrófago puede presentar antígenos, el macrófago participa en la reparación de los tejidos, el macrófago también produce citoquinas, tanto inflamatorias como antiinflamatorias. El macrófago vive mucho tiempo en los tejidos, macrófago es célula residente en muchas partes del cuerpo. Por eso es que también a los macrófagos se les conoce como histiocitos con H. Histios de histos, o sea, de tejido, y cito de células, o sea, que son células de los tejidos. O sea, que en ese sentido el macrófago tú verás que tiene muchos tipos de funciones, ¿no? Tienes al linfocito que tiene una función bien diversa, ya te hablé de los T, de los CD4, de los CD8, de los B. Y otra cosa importante que es la opsonización, que como tú estudiarás en tu tarea, la opsonización son procesos que son necesarios para fagocitar ciertos microorganismos, mejoran la capacidad de fagocitosis. ¿Y quién opsoniza? Bueno, muchos elementos como los anticuerpos, que son producidos por las plasmáticas. Y también te hablé un poquito del complemento, bueno, no te hablé, te lo manda tu tarea, ¿no? Que el complemento son proteínas con muchas funciones, siendo una de ellas, pues, destruir también microorganismos a través de complejo de ataque a membrana. Complemento, yo no soy experto, pues porque pues no tiene que ver directamente con mi materia, pero eso es más del tema de la inmunología que tú deberás ver esto en su respectivo curso. Bien, tabla de la hipersensibilidad es cuando tu respuesta inmunológica es muy potente, ¿ok? Tan potente que
lo que terminas es haciendo daño a tus propios tejidos, a tus propias células, que es lo que ocurre en una enfermedad autoinmune. Vamos a ver en su momento que hay cuatro tipos de reacciones por hipersensibilidad. La tipo uno, que es la inmediata, la tipo 2, que es la que me da por anticuerpos, la tipo 3, que es la que es mediada por complejo inmune. La tipo 3 se ha mencionado en el curso porque la tipo 3 es la que ocurre en la enfermedad esta de la glomerulonefritis postinfecciosa. Hemos visto que pues en esta enfermedad ya el estreptococo se fue, ya él murió, ya él fue eliminado, pero quedan partículas antigénicas de estreptococos rondando ahí el cuerpo del paciente que eventualmente se unen con anticuerpos y se depositan en el riñón y ahí pues es que causan la glomerulonefritis. Y la tipo 4, que es la reacción tardía. El mejor ejemplo, o uno muy bueno de tipo 4, es con la tuberculosis y la formación de los granulomas. Y como te dije, pues, o como te mencioné, la inmunodeficiencia es lo contrario. Es un sistema inmune que o no responde bien o puede ser que el ataque sea ineficiente o que no tengas leucocitos que respondan. Puede ser que el problema es la cantidad o la capacidad de ataque de tus leucocitos. Al final del día, como ya tú te imaginarás, realmente en el paciente HIV, el HIV no es el que mata al paciente, sino es cualquier tipo de enfermedad oportunista, o en este caso, infección oportunista. Por ejemplo, tú tienes agentes infecciosos que a ti no te hacen ni cosquillas, pero un paciente HIV-Sida sí, porque el tipo no tiene defensas. Ahí podemos mencionar muchos que tú también deberás ver a lo largo de tus otros cursos. Ejemplo, todo lo que es Pneumocystis jirovesi, los Histoplasma capsulatum, que son pues hongos oportunistas, la propia tuberculosis, que a ti no te da porque tú eres inmunocompetente, pero si no, pues la, esto te causaría infección, te causaría daño. ¿Cuál más? Los citomegalovirus, los propios herpes virus, que son bien diversos. ¿Qué más se me ocurre a mí? Bueno, todo lo que es criptococos, todos esos son agentes oportunistas que solamente van a causar daño en un paciente con algún tipo de inmunodeficiencia. Por acá, esto que está aquí en fondo verde, eso es una tinción de Gomori que nosotros la indicamos cuando hay sospecha de infección por hongos. Una tinción de plata que pues es muy superior al PAS. Y es más cara también, por cierto. Estos de aquí son agentes oportunistas. A veces me olvidó mencionar el toxoplasma. El toxoplasma a ti no te hace nada, pero un paciente HIV sí le provoca pues bastante daño. Bien, entonces pues, ¿qué cosas llevan a que tengas tú pocos leucocitos? Bueno, siguiendo el mismo ejemplo de los eritrocitos, puede que tengas un problema en la médula ósea que afecte la producción de leucocitos. Y aquí aplica el mismo tema este de la leucemia o cualquier neoplasia que ocupe la médula ósea. Si tú ocupas la médula ósea, me vas a desplazar el sitio normal de los precursores mieloides. Y sin precursor mieloide, yo no voy a producir neutrófilos maduros y sin neutrófilos maduros, mi respuesta inmunológica va a ser deficiente. Lo otro que puede ser todo tratamientos como la radiación, la quimioterapia, afecta la producción de leucocitos y ciertas infecciones como la Epstein-Barr o la HIV también llevan a leucopenia. Esta imagen fue reciclada, pero es una médula ósea con aplasia medular. Está llena de grasa. O sea que ahí no hay precursores de nada, incluyendo que no hay precursores de granulocitos ni de ningún leucocito. Por lo tanto, el paciente va a estar leucopénico, ¿no? Entre otras cosas, que va a estar también esto anémico y trombocitopénico. O sea, va a estar pancitopénico. Lo otro es que tú tengas, por ejemplo, una infección que ataque directamente a tu leucocito, como la HIV que ataca directamente a los linfocitos, o cosas congénitas, o sea, que están en el nacimiento, como el síndrome de George. En el de George no se forman los arcos faríneos adecuadamente y eso pues va a afectar el desarrollo del timo. Que recuerda que el timo es la escuelita de los linfocitos T. En el timo es que el linfocito T aprende a reconocer antígenos y por lo tanto también aprende a responder frente a esos antígenos. De hecho, la T del linfocito T es de timo. Entonces, pues, en esa escuelita es que el linfocito aprende a hacer sus funciones. Si yo no tengo timo, mis linfocitos T nunca van a aprender nada y por lo tanto mi respuesta inmune va a ser deficiente. ¿Ok? Entonces, de ahí la relevancia del timo, pues,
que asumo que tú conociste en algún otro curso anterior. Entonces, pues, si tus leucocitos son deficientes, puede que tengas problemas para opsonizar, puede que tengas problemas para la adhesión a los vasos sanguíneos, que es necesaria para la respuesta inflamatoria. Puede que tengas problemas para la fagocitosis, ¿ok? Eso ocurre pues, en ciertas cosas que son más que todo genéticas bastante raras, pero bueno, eso también puede ocurrir. Esto aquí voy rápido porque la verdad es que esto pues eso es bien raro porque son cosas así genéticas de nacimiento. Esto no es lo normal, pues ocurre, pero no es que es la norma como tal. Mira, tus deficiencias de proteínas que hacen que el leucocito no se adhiera al endotelio, deficiencia en la producción de elementos antimicrobianos, deficiencia de aminoperoxidasa. Repito, estas cosas son muy raras por suerte. ¿Ok? Por lo general la función no se compromete, sino que lo que se compromete es la cantidad de leucocitos. Bien, vamos entonces a ver ciertos leucocitos en específico y vamos a referirnos con más detalle con el neutrófilo, porque el neutrófilo es, sin ningún tipo de lugar a duda, el leucocito más abundante de la línea mieloide. Bien, los neutrófilos, para entender cómo funcionan ellos y cómo se afecta su función, primero tienes que saber qué hace el neutrófilo. En ese sentido, el neutrófilo es bastante fácil de recordar. El neutrófilo simplemente fagocita bacterias. Ya, eso es todo. O sea, cuando hay una infección bacteriana, el que está llamado a luchar es el neutrófilo. Por eso es que va a haber un hemograma con neutrofilia frente a una infección por bacterias. ¿Ok? Es importante ese concepto que lo tengas. También puede haber mucha neutrofilia si tienes una neoplasia que afecta la línea mieloide, que hace que prolifere mucho la línea mieloide, como por ejemplo una leucemia mieloide aguda o una leucemia mieloide crónica, ¿no? Eso también hay bastante que hablar, por cierto. O lo contrario puede ocurrir, puede haber poquitos neutrófilos, nuevamente frente a ciertas infecciones, sobre todo crónicas, o tratamientos como la quimioterapia o ciertos medicamentos que producen neutropenia. Bien, acá en este frotis, esto que tú debes ver algún día con más detalle, pero bueno, vamos a resumir qué hay aquí. Bien, este que está aquí es un neutrófilo, ¿no ves? ¿Ves el que es una célula grande? Recordemos que yo sé que algo es grande porque yo lo comparo versus un eritrocito. Recordemos que el eritrocito mide 725, 735 micras más o menos. Y el neutrófilo mide un poco más del doble que un eritrocito. El tamaño del neutrófilo es de las 12 a las 15 micras. El núcleo del neutrófilo clásicamente está muy dividido, está muy lobulado en varios lobulitos que son irregulares. Por eso que también le llaman a ellos neutrófilos polimorfonucleares. Y en el citoplasma encontramos muchos granulitos. Este que está acá abajo es un eosinófilo. Clásicamente su núcleo es bilobulado, o sea que tiene dos lóbulos. No es que son dos núcleos, no, es que el núcleo único está dividido en dos lóbulos. Eso es clásico en el eosinófilo. Pero lo que es más clásico en el eosinófilo es que sus granulitos específicos son bien rojitos y bien prominentes. Mucho más prominentes que los gránulos de un neutrófilo, si así lo quieres comparar. El tamaño es muy similar entre estos dos. Y este que está acá abajo es el basófilo. La característica más relevante y más fácil de identificar en el basófilo es que sus núcleos, es decir, sus gránulos son intensamente basofílicos, son muy morados. Son tan morados y tan densos que obscurecen la morfología del núcleo. Por eso que tú ves que en esta imagen el núcleo del basófilo no se ve. ¿Por qué? Porque los gránulos lo están obscureciendo. Pero bueno, como te vas a la teoría, tú ves que los núcleos de los basófilos son núcleos también clásicamente bilobulados, bastante similar al fenómeno que ocurre con el eosinófilo. Estos que están acá son los clásicos polimorfonucleares, que también son los clásicos granulocitos, porque tienen muchos gránulos en sus citoplasmas, tanto azurofílicos como específicos. Este que está acá es un neutrófilo en banda, también le llaman neutrófilo en herradura, es un neutrófilo inmaduro, todavía no ha terminado de madurar, por eso es que su núcleo aún no se ha terminado de lobular como tal, ¿ok? Los neutrófilos en banda suelen estar elevados en sangre periférica cuando hay una infección bacteriana.
Y esto que están aquí son los clásicos mononucleares. Mononucleares porque su núcleo aún no se ha lobulado. Perdón, no es que no se ha lobulado, no se lobula. No, no, no tenía esa característica morfológica. Este pequeño, que su núcleo mide prácticamente lo mismo que un eritrocito, más o menos, este es un linfocito. Si es T o B, no lo sé porque morfológicamente son iguales. Realmente esa distinción está dada por el inmunofenotipo, que se averigua por medio de citometría de flujo. Así que si alguien te dice que un linfocito es T o B en morfología, pues esa persona te está engañando, te está mintiendo. Y este que está acá arriba es el leucocito normal más grande de la sangre periférica. Ese es un monocito, es que es una célula más grande, mide hasta 20 micras, y su núcleo clásicamente tiene forma de riñón o de frijolito. Realmente esto es bien variable. La forma en la que yo evalúo un monocito simplemente es por el tamaño, es anormalmente grande. Regresando a la teoría, los basófilos y los eosinófilos por lo general se involucran en la respuesta de tipo alérgica, mientras que el eosinófilo, como te dije, es más común en cuando hay un tipo de infección, perdón, infestación por parásitos que puedas conocer bastante bien de tus otros cursos. Bien, hablando un poquito de los linfocitos, cuando damos la clase de la inflamación, vamos a ver que hay dos tipos de respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria aguda, que es mediada por los neutrófilos. ¿Por qué? Porque el neutrófilo responde mucho más rápido a la respuesta de adherirse al endotelio. Tiene selectinas e integrinas que responden mucho más rápido y le permiten a él adherirse con más velocidad a el endotelio. Por eso es que el neutrófilo llega primero. Si así lo quieres ver, por ejemplo, ponte que hay a ver, algo no tan grave, robaron un almacén. Los primeros que llegan son los policías en moto, porque la moto se mueve mucho más rápido. Mientras que la policía en una patrulla llega más lento, pues porque obviamente la patrulla es mucho más grande y tiene que sopesar el tranque y eso. Entonces, en la moto, los neutrófilos llegan mucho más rápido al sitio de ataque, porque su capacidad de interacción con el endotelio es mucho mayor. Mientras que el linfocito, su interacción con el endotelio es más lenta. Por eso es que el linfocito llega más tarde y por eso es que el linfocito predomina en la respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Los linfocitos, desde el punto de vista de ataque, aumentan cuando hay infecciones, sobre todo virales. Con ciertos hongos también, pero cuando la cosa es viral, esto, lo que sueles encontrar es más linfocitos participando. Y siguiendo la misma lógica, la misma norma, también pueden aumentar en ciertas malignidades hematolinfoides, ¿ok? En este caso, en leucemias que aumenten los linfocitos, como las leucemias linfoblásticas agudas, ya sea B o T, o la leucemia linfocítica crónica, igual, ya sea B o T. Bien, con respecto a la disminución de linfocitos, el mejor escenario, el más clásico, ocurre con el HIV. De hecho, el HIV causó tanto estrago en su momento porque mataba al general de tu ejército. Él mataba al linfocito T CD4. Y sin CD4, tu respuesta inmunológica va a ser muy deficiente. Si lo quieres ver así, para mi concepto, el CD4 es el linfocito de más alto rango de tu cuerpo, el leucocito, mejor dicho. Cuando el leucocito este CD4 no está funcionando adecuadamente, prácticamente todo tu sistema inmunológico se va al piso. Es por esto que pues, el CD4 es fundamental y por eso que en su momento el HIV causó tanto estrago. Que hoy en día no, porque con el tratamiento y eso, prácticamente esos pacientes, si son responsables con su tratamiento, pues viven bastante bien, ¿ok? Bien, bastante bien, siempre y cuando pues reciban tratamiento oportunamente. Hay otras cosas más raras, como esto que está aquí, que es el diseño de burbuja, que su sistema inmunológico, con respecto a los linfocitos, está por el piso. No tiene ni T ni B. Y tú, diciendo, habiendo dicho eso, su respuesta inmunológica es muy, muy, muy deficiente. Por eso es que tiene que vivir en esa burbuja, porque no tiene ningún tipo de capacidad de respuesta frente a ningún tipo de microorganismo. Esos clásicos nidos de burbuja se dan por la deficiencia o ausencia, mejor dicho, de esa adenosin desaminasa. Cuando uno lee la historia de eso,
podemos decir que esos niños son errores de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese niño no debió nacer, ese niño debió ser abortado de forma natural porque no tiene fundamento biológico que un niño con un sistema inmunológico deficiente viva. Pero bueno, vivieron y lo bueno de eso fue que estudiar a esos niños ayudó a que nosotros entendiéramos hoy en día cómo funciona el sistema inmunológico. O sea, no es que yo sea un nazi ni un fascista, es que eso yo lo leí en un libro. Esos niños son considerados errores biológicos de la naturaleza. Realmente no deberían vivir. Bien, también puedes tener problemas con los linfocitos B. Si no hay linfocitos B, no puedes producir anticuerpos. Eso ocurre clásicamente en esa agamaglobulinemia ligada al X o de Bruton también le llaman. La verdad que yo nunca he visto eso es súper raro. Por suerte es súper raro, pero bueno, sí está descrito en la literatura. Bien, hablando de otra cosa bien interesante, solamente pues para mencionar, porque pues repito, el tema es extremadamente amplio, un poquito de las neoplasias hematolinfoides, ¿no? Ya se han mencionado algunas hasta este momento, pero bueno, quizás aquí mencionaremos algo más. También en el próximo curso de patología hay una clase exclusiva de las neoplasias, ¿ok? Las neoplasias que son lo que tú puedes considerar el cáncer, pero realmente no es así, porque vamos a ver en su momento que hay neoplasias tanto benignas como malignas. No es lo mismo, no, hay tumores que son benignos, tumores que se portan bien, y pues de en adelante hay tumores que se portan muy mal y son mucho, mucho, mucho más difíciles de manejar. En términos generales, porque aquí hay muchas cosas que aplican, pero bueno, en una neoplasia, alguna célula se sale de control y se divide sin ningún tipo de regulación. Y es lo que lleva a que se forme entonces eventualmente un tumor. En términos generales, repito, de esto realmente pues hay mucho, 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 mucho más que hablar. Las neoplasias hematolinfoides, por definición, todas son malignas. Lo que es cierto es que hay unas que son de bajo grado y otras que son de un grado mayor, o sea que son más agresivas. Aquí encontramos a las leucemias, que son las que ocurren en la médula ósea y lebran blastos a la sangre periférica, y los linfomas, que son los que se generan en los órganos linfoides secundarios, como el mal, como el vaso y clásicamente el sitio más común en los ganglios linfáticos. Bien, realmente la clínica de una leucemia o un linfoma es inespecífica. El paciente tiene fiebre, tiene pérdida de peso, tiene sudoración nocturna, tiene ganglios palpables. Clínica igualita, por ejemplo, una tuberculosis. Por lo tanto, clínicamente, pues el diagnóstico se sospecha, pero requiere de otro tipo de pruebas para que se pueda, pues, diagnosticar adecuadamente. Bien, en las leucemias, un leucocito tiene algún tipo de mutación y esa mutación hace que el leucocito prolifere demasiado, prolifere en exceso. Y entonces ese leucocito escapa el control normal del ciclo celular. Probablemente estas mutaciones, la que está mejor descrita, es la de BCR-ABL1, que es la mutación vista en la leucemia mieloide crónica, que hace que los leucocitos, en este caso los de línea mieloide, proliferen sin control. Proliferan tanto que pronto ocupan toda la médula ósea y desplazan a los otros precursores normales. Desplazan eritroblastos, desplazan los mieloblastos normales y desplazan también a los megacariocitos. De ahí nace respectivamente la anemia, la predisposición a infecciones y también los sangrados porque no tienes plaquetas. Mira esto que tengo acá, qué chévere que son bastante fáciles de identificar porque son blastos muy grandes con mucho citoplasma y tienen muchos gránulos. Eso te puede decir a ti, ah, mira, estos son blastos de línea mieloide. Ahora sí, decir específicamente qué son, eso sí es un poco más complicado. Solamente te puedo decir, son blastos de línea mieloide. Clásicamente tienen esto que tú ves aquí, ¿no? Estos palitos rojos en el citoplasma. Esos palitos rojos obedecen a un nombre que probablemente ya tú has escuchado en cursos anteriores. Son los bastones de Auer. Los bastones de Auer son propios de los blastos de línea mieloide. Mieloblastos, y en el caso este que está aquí, este es un promielocito. Si no me equivoco, esto tiene que ser una leucemia promielocítica aguda, lo ves acá, ¿no? Que clásicamente esto tiene la translocación 15-17
y eso da como resultado el gen de fusión PML rara. Si a ti te gusta la hematología, pues eso después lo aprenderás con más detalle. Algún momento yo estudié eso y pues me lo aprendí, pues no se me ha olvidado. Lo estudié hace bastante, por cierto, pero bueno, el tema es interesante, así que por eso no se me olvida. ¿Por qué? Eventualmente todas estas enfermedades neoplásicas convergen en el tema molecular y hacia allá es donde vamos. Entonces, pues ya hay que irnos hacia allá, a entender que el tema este molecular, por tedioso y abstracto que sea, hay que uno manejarse en él, porque pues eso es lo que actualmente existe y vendrá con más fuerza en el futuro. Mira este montón de blastos que están acá. Blastos son enormes, pues son peligrosos y tienen mucho citoplasma con granulitos dentro del citoplasma de ellos. Son blastos mieloides, ¿ok? Son mieloblastos que los diagnosticas, perdón, hacer el inmunofenotipo por medio de la citometría de flujo. Detectas proteínas en su superficie, que las evalúa sus poblaciones en estas grafiquitas que ves acá. Ahora sí, eso te ayuda a hacer el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, ¿no? Que es el diagnóstico de esto. Repito, si te gusta la hematología, eso lo verás con más detalle en su correspondiente curso. Mira esto que ataca una médula ósea. Aquí está es hueso y ves la médula está toda llena de una población celular monótona, que son blastos. Blastos que son tantos que, repito, desplazan a las células normales y al final del día proliferan tanto que se salen a la sangre periférica y entonces ahí es que se hace el diagnóstico de una leucemia aguda. Proliferan muchos blastos que son estas células precursoras. Puede haber leucemias linfoblásticas agudas, que es el cáncer peso por peso más común de la población pediátrica, y el resto, las mieloides, tanto agudas como crónicas, son más de los pacientes adultos. También es importante, pues, conocer cuáles son los grupos etarios de las enfermedades, porque, ¿qué te digo? Yo no voy a pensar una enfermedad pediátrica en un adulto ni viceversa. Eso sería, pues, ineficiente en mi algoritmo diagnóstico. Bien, los linfomas, pues, son los que se desarrollan en órganos linfoides. Hay muchas formas de clasificar a los linfomas. De una forma simplificada, muchos libros lo dividen. El linfoma de Hodgkin, que son los que son bastantes también, pero el más clásico, el más común, es el que tiene las células de Rich-Steinberg, que asumo que tú has escuchado en otras clases. Y los no Hodgkin, que son un montón. Los no Hodgkin hay linfomas que son de tipo B y de tipo T. Y de ahí, pues, la cosa se subdivide en cualquier cantidad más, ¿no? Pero tienes aquí, pues, esto es células que son muy similares a centroblastos. Estos son grandes, núcleo prominente, cromatina vesicular. Entonces, esto es lo que tú ves, un linfoma difuso de células B grandes, un linfoma B de alto grado. Nuevamente, para diagnosticar eso, tienes que hacer inmunofenotipo. Aquí el inmunofenotipo se establece por medio de técnicas de inmunohistoquímica. Bien, el linfoma Hodgkin clásico, porque repito, hay otros subtipos, pero el clásico que es el más común es el que tú encuentras, esta célula de Rick-Steinberg. Son células enormes, neoplásicas, malignas, con este núcleo, perdón, con este núcleo clásicamente esto doble, dos núcleos, es decir, bilobulado, probablemente es binucleadas, y con este núcleo tan prominente, tan bonito, desde el punto de vista morfológico. Por eso le llaman células en ojo de búho, porque realmente pues sí parecen los ojos de un búho, ¿no? Esa es la clásica Richtsenberg, que tiene su fenotipo bien estudiado. Son CD15, son CD30 y son negativas para CD45. Y lo otro que ocurre con las Richtsenberg es que pues son diagnósticas del linfoma de Hodgkin clásico, y el linfoma de Hodgkin clásico es una neoplasia maligna que, si se diagnostica a tiempo, al paciente le va súper bien, es decir, se cura con la quimioterapia. Pero claro, repito, la clave ahí es el diagnóstico oportuno. Realmente, pues, esto está en estudio. En su momento no se sabía la Hodgkin, perdón, la Ristenberg dónde venía, no se sabía dónde se originaba, pero ya se ha visto que es una célula que viene de origen B. Así que pues eso contesta esta pregunta de acá abajo. Bueno, yo leí eso para la pandemia. Habría que pues quizás echarme otra leída, otra revisada, a ver si el asunto ha cambiado o no. Sobra decir que estas cosas cambian con mucha velocidad, por eso es que este tipo de áreas de la medicina, uno tiene que estar leyendo bastante. Ahí sí no les voy yo a mentir. Bien,
Por ejemplo, esto aquí hay que cambiarlo. El mieloma múltiple ya no se llama así, se llama mieloma de células plasmáticas. Y bueno, habiendo dicho ese título, el mieloma es una neoplasia maligna de alto grado, donde lo que prolifera sin control es las células plasmáticas. Y las plasmáticas sin control producen mucho anticuerpo. Tanto así que esos anticuerpos son cuantificables en sangre periférica a través de una electroforesis de proteína. Y esa cuantificación en esa electroforesis es uno de los criterios diagnósticos para poder establecer el diagnóstico de un mieloma. Es lo que tú verás en tus otros cursos que le llaman la presencia de un pico monoclonal. ¡Boom! Se va hasta arriba y eso me determina a mí que sí, hay un exceso de anticuerpos. Son tantos anticuerpos que tú los puedes evaluar inclusive en la orina. Esa es la famosa proteinuria de Benz-Jones. Esos anticuerpos no son funcionales, por eso es que pues el paciente tiene algún grado de inmunodeficiencia. Con el mieloma múltiple utilizamos la mnemotecnia CRAB, CRAB de cangrejo, CRAB. La C viene de hipercalcemia. ¿Por qué? Porque es una neoplasia de los huesos, una neoplasia que destruye hueso y cuando tú destruyes hueso, se libera calcio a la sangre, ¿no? Lo otro es la R, R es de renal, aquí falla renal, porque ese exceso de proteínas, de anticuerpos, van al riñón y hacen que el riñón se depositan ahí y el riñón falle. Viene la A es de anemia, porque al igual que las leucemias, las plasmáticas neoplásicas ocupan toda la médula ósea y desplazan a los otros precursores. Y la B es de bone, de hueso. Repito, como esta lesión destruye hueso, el paciente te va a hacer fracturas patológicas. Fracturas patológicas es una fractura que ocurre sin ningún tipo de trauma de base. Gente que se fracturó sin caerse, sin golpearse, tú piensas en cosa maligna hasta que se demuestre lo contrario. Es una neoplasia agresiva del mieloma, pero ciertamente con tratamientos novedosos y sobre decir que caros, los pacientes pues tienen un buen pronóstico. Es importante la palabra caro porque todo esto que le estoy hablando yo, todas estas enfermedades son dependientes de presupuesto, ¿no? Entonces, pues hacer el diagnóstico de todas estas cosas y el tratamiento, el seguimiento, eso pues no les voy a mentir, eso conlleva mucho, 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 mucho gasto. Pues así es, ¿no? Porque son cosas nuevas y cosas que pues la gran mayoría pues es en otros países. Pero bueno, eso creo que no es el tema de la clase porque pues si no me extiendo mucho, pero esa es la verdad, ¿no? El cáncer es una enfermedad desde el punto de vista económica extremadamente costosa. Bien, y ya para finalizar, voy a ir rápido aquí porque la verdad es que este tema no me gusta. Yo nunca he sido afín de la cascada de coagulación. No me la he aprendido y no me la voy a aprender y aquí estoy. Y bueno, usted si quiere aprenderla, pues en otro curso será. Porque yo no le puedo enseñar algo que yo no sé. Y sinceramente, pues no me la voy a aprender. Me sé ciertas generalidades, pero pues las cosas finas, 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 yo lamento pues que sí les voy a quedar mal aquí. Porque la verdad es que pues yo no sé esto y yo no me lo voy a aprender en este momento. Así que bueno, pues digamos que pues verás ciertas cosas muy, muy, muy generales, ¿no? Plaquetas y coagulación no es lo mismo. Las plaquetas se agregan y forman un tapón plaquetario y los factores de coagulación llegan a consolidar ese tapón plaquetario y entonces eso es lo que evita el sangrado. Bueno, aquí hay que tener mucha imaginación porque aquí a veces quizás los términos son un poco complejos. Ponte que hacer un tapón plaquetario, hacer un coágulo es como hacer un muro. Ponte que las plaquetas son los bloques. Yo agarro los bloques, pam, 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 y los pongo uno encima del otro y levanto la pared. Sí, la pared está ahí, pero la pared eventualmente se va a caer. Entonces, esa pared hay que consolidarla con una mezcla de cemento bien hecha que la fije. Entonces, cuando yo agarro los bloques y les pongo cemento, allí sí yo genero una pared sólida. Quizás algo similar ocurre con tu tapón plaquetario, con tu coagulación. Las plaquetas se agregan y hacen un buen trabajo un tiempo, pero el tapón plaquetario inicial no va a detener el sangrado. El sangrado hay que consolidarlo. Y esa consolidación ocurre gracias a la presencia de los factores de coagulación. Si la plaqueta o el factor de coagulación está deficiente, entonces el paciente va a tener tendencia a sangrar. Lo contrario también aplica. Tú puedes tener exceso de plaquetas,
puedes tener trombocitosis o puedes tener exceso de factores que se oponen a la coagulación, o sea, factores procoagulantes, ¿ok? O factores antitrombóticos, otra forma de decirlo, como la proteína C, la proteína S y la antitrombina. Todas estas cosas que son raras pero existen, se asocian con estados de hipercoagulabilidad. Bien, asumo que tú conoces estas células tan curiosas, tan grandes y tan peculiares. Estos son los megacariocitos. El megacariocito es el precursor de las plaquetas. O si lo quieres ver de otra forma, el megacariocito es el papá de las plaquetas. Los megacarocitos se localizan en la médula ósea. Bien, entonces, si tienes deficiencia de plaquetas o de factor de coagulación, vas a tener problemas con sangrado. El paciente sangra mucho, sangra por la nariz, que es la epistaxis, va a tener sangre en orina, va a tener sangrados, qué sé yo, digestivos. Si es mujer, va a tener sangrados menstruales abundantes, eso se llama menorragia, o sangrados irregulares, que es la metrorragia, o pueden estar los dos, sangrados abundantes y sangrados interperiodos. Esa es la menometrorragia. Lo que sea que ocurra, eso hay que estudiarlo porque pues no es normal. Y parte del diagnóstico puede ser que la paciente tenga algún tipo de trombocitopenia que la predisponga a este tipo de sangrados. Esto que está acá son estos puntitos rojos, se llaman petequias, ¿ok? Y en el fondo hay moretones. Cuando me tiene petequias, clínicamente eso se asocia con trombocitopenia. Otro nombre más gallo que es plaquetopenia es lo mismo, o sea que tienes poquitas plaquetas. Esto no va a matar al paciente, pero sí hay que prestar atención porque si el paciente, por ejemplo, va a una cirugía, no se puede operar porque el paciente va a sangrar. Entonces hay que ver qué está causando esa trombocitopenia. En la gran mayoría de los casos, las trombocytopenias son de tipo autoinmune. Tienes algún tipo de predisposición que hace que tus anticuerpos destruyan plaquetas. Cuando hay deficiencia de factor de coagulación, los sangrados sí son un poco más importantes, bastante más importantes, ¿no? Porque eso sí pueden comprometer la vida del paciente. Esos sangrados profundos que son más peligrosos. Bien, los factores de coagulación son proteínas, como dice aquí la diapositiva, que se sintetizan en el hígado. Por eso es que, bueno, lastimosamente no vamos a poder ver la clase del hígado, pues porque se me acabó el tiempo. Pero bueno, otra forma de evaluar la función hepática es midiendo los factores de coagulación. Si el factor de coagulación está deficiente, quiere decir que el hígado no está produciéndolo adecuadamente. Y por lo tanto, pues yo digo que hay algún tipo de hepatopatía que compromete la función normal de la producción de estos factores. También hay factores que dependen de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. O sea, como tú tienes algún tipo de coagulopatía, tú piensas en hígado o piensas en vitamina K como primeras opciones. Obviamente hay otras, ¿no? Aquí le puse de decoración la cascada de coagulación porque, repito, yo no me la sé y pues yo tengo que ser sincero ahí, no me la voy a aprender, me niego. ¿Ok? Otras enfermedades como la hemofilia son más raras. En la hemofilia, pues, hay defectos genéticos que llevan a deficiencia en los factores de coagulación. Deficiencia de factor 8, de factor 9, de factores von Willebrand. Repito, son cosas raras, pero pues obviamente como es hemofilia, ese paciente va a tener tendencia a sangrar. Bien, esto aquí, que usted ve aquí en la diapositiva, esto sí es de la vida real, ¿no? Los tiempos de coagulación, porque son pruebas que son evaluadas cotidianamente en un laboratorio de un hospital grande. Tú lo vas a ver, te va a tocar porque pues son cosas bastante comunes. Quizás no tan comunes como un hemograma, no tan comunes como por ejemplo un sodio, un potasio, una creatinina, un boom, pero sí son comunes, por ejemplo, en un paciente que se va a operar, ¿no? Que repito, eso es por un hospital grande. La coagulación, aquí voy con las cosas generales, y aquí voy a hacer algo que no me gusta, que es que sí me va a tocar leer un poquito. Yo detesto leer diapositivas porque eso es súper aburrido y súper tedioso, lo repito, como aquí no me sé el asunto bien, bueno, voy a tener que leer en contra de esto, lo correcto que es para mí. Pero bueno, no importa, ¿no? Tienes dos vías de coagulación. Está la vía intrínseca, que es la que está acá, y la vía extrínseca, que es la que está por acá. Como dice la palabra intrínseca, es la que se activa cuando hay
daño dentro del vaso sanguíneo. Y la extrínseca es la que se activa cuando algo de afuera es lo que lesiona a el vaso sanguíneo. Lo cierto es que ambas vías convergen en la vía común, que es la que está acá abajo, con los factores 10, 5 y 2. Cuando tú mides los tiempos de coagulación, tú mides qué tanto demora la sangre en coagular. Cuando hay problema de coagulación, la sangre demora en coagular, tanto así que puede que la sangre no coagule. Entonces, eso se evalúa por medio de los tiempos de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, que sirven para evaluar cómo están estos factores y si el paciente está coagulando adecuadamente o no. Tiempo de protrombina mide la vía extrínseca, mide esta que está acá con el factor 7, mientras que el tiempo de tromboplastina, tiempo parcial de tromboplastina, mide la vía intrínseca con el factor 7, 9, perdón, 7, 9 que está acá abajo, perdón, 11 y 8. Aquí lo puedes ver en bastante, que está en desorden, por eso fue que me enredé. Bien, vas a ver que TPT tiene más factores de coagulación que TP. Es una forma de acordarse, ¿no? TPT es más largo, involucra más factores de coagulación. Y ciertamente ambos se evalúan porque convergen en la vía común. O sea que, pues, si la vía común está alterada, puede ser que esté alterado tanto TP o TPT. Por eso es que repito, cuando tú los evalúas, tienes que pedir los dos juntos. No pedir que pídeme nada más un TP, no. Tienes que pedir TP y TPT a fin de evaluar adecuadamente cómo está esa cascada de la coagulación. Puedes tener un TPT normal, ¿ok? Está acá normal y un TP anormal, ¿ok? Cuando eso ocurre, la vía común va a ser anormal. Entonces tú concluyes ahí, mira, lo que está anormal es el factor 7. O lo contrario también puede aplicar. Puede ser que el TPT sea lo que está deficiente o inadecuado. Entonces, todos estos factores que están aquí, que serán el 7, el 9, el 10 o el 8, todos esos factores, dije 10, es 11, todos esos factores son los que pueden estar inadecuados. Repito, para mí esto es tedioso, es difícil. Yo tuve que tener esta tablita o este dibujito aquí presente para acordarme qué es TPT, qué es TP y qué es la vía común y decir, bueno, esto es lo que puede estar anormal. Sinceramente no sé cómo a alguien le puede gustar apasionar esto que está acá. Bueno, cada quien con sus propios materias, ¿no? Otra cosa que es importante con respecto a la coagulación es la influencia del tratamiento y la coagulación. Porque como ya vimos nosotros al principio del curso, algo que es muy importante desde el punto de vista de salud pública y en general es la trombosis. ¿Por qué salud pública? Porque repito o reitero, si no lo he dicho, lo diré nuevamente, la primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular prácticamente está ligada de forma muy estrecha, muy íntima con la trombosis. Todo lo que es infarto, enfermedad cerebrovascular isquémica, todo lo que es tromboembolismo, todo eso tiene que ver eventualmente con trombosis. Podríamos decir con bastante certeza que las trombosis nos matan. Entonces la trombosis es el enemigo. Entonces, si por alguna razón yo tengo tendencia a formar trombos, entonces pues yo no voy a esperar que el trombo se forme. No, yo tengo que evitar que el trombo se forme. ¿Y cómo evito eso? Bueno, con medicamentos anticoagulantes. El paciente anticoagulante sí, me evito el trombo, pero tengo tendencia a sangrar. Entonces, pues, un anticoagulante muy famoso históricamente, pero muy difícil de controlar, es la warfarina. Famoso porque el contexto histórico te habla a ti de que la warfarina es usada en su momento, fue usada en su momento como veneno para matar ratas. Y realmente eso es lo que es así, ¿no? O sea, realmente es un medicamento muy potente que sale de control, el asunto se puede poner bien peligroso. La warfarina inhibe el factor dependiente de vitamina K, factor 2, 7, 9 y 10, ¿no? La warfarina se monitoriza con el TP. Otro que tú verás también es la heparina. La heparina es un anticoagulante que aumenta la actividad de la antitrombina 3 esta. Entonces, lo pacientes con heparina los monitorizas con el TPT. Hay lo que falta en esta diapositiva, en esta clase, mejor dicho, que es el INR. El INR también se utiliza para monitorizar cómo están los
la coagulación del paciente. ¿Y por qué es importante eso? Porque si eso está alterado o está anormal, hay que ajustar los anticoagulantes, subir la dosis, aumentarla o cambiar de anticoagulantes. Porque si el paciente está alterado, el paciente puede hacer un evento trombótico y es precisamente lo que se está tratando de evitar. Bien, con respecto a las plaquetas son fragmentos celulares que se adhieren y sellan un defecto vascular. Lo sellan porque se agregan ellas, forman una bola más grande de plaquetas. Yo me las imagino como si fuera una bola de nieve, una avalancha. Como es una bola chiquitita que va rodando y va creciendo. Lo suficiente para que selle el defecto vascular. Así más o menos yo veo las plaquetas. Ya se van adhiriendo y entonces pues forman un gran tapón plaquetario que va entonces a sellar el defecto vascular. Cuando hay lesión vascular, se exponen elementos propios de la pared del vaso, como el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. Entonces, esos elementos son los que atraen a las plaquetas para que vayan a ese sitio y comiencen a pegarse, moverse o adherirse una encima de otra y formar entonces ese clásico tapón plaquetario. ¿Ok? ¿Qué son esos elementos que atraen a las plaquetas al sitio de daño vascular? Muchos, pero más importante es el tromboxano. El tromboxano A2 lo discutimos anteriormente en la clase cardiovascular, que es el más potente agregador de plaquetas que existe, que tenemos nosotros, y que por eso es que es inhibido por la aspirina infantil. Sin tromboxanos no se forma un coágulo y por lo tanto me evito yo el evento trombótico. También para esto hace falta estos receptores GP2B, GP3A, que se encuentran en la superficie de las plaquetas. Si estos receptores están inadecuados o están deficientes, va a haber problemas para la agregación plaquetaria. Hay enfermedades raras persistentes que se asocian con deficiencia de las plaquetas. Puede haber ausencia del factor de von Willebrand, deficiencia en estos receptores de superficie que van a conllevar, más o menos, de alguna otra forma, a que las plaquetas no se agreguen y por lo tanto el paciente va a tener tendencia a el sangrado. Entonces, ¿qué cosas pudieran llevar a trombocitopenia? Bueno, recordemos los megacarocitos. Puede haber algún tipo de problema con el megacarocito que lleve a que él no produzca plaquetitas. ¿Qué cosas pueden afectarlo a él? Radiación, quimioterapia o, como decíamos anteriormente, bastante, algún tipo de neoplasia maligna que ocupe la médula ósea. También hay enfermedades autoinmunes, quizás son lo primero que yo pensaría, ciertos medicamentos, estas infecciones que llevan a que las plaquetas pues no funcionen o no existan en cantidades adecuadas. ¿Ok? Hay otras cosas más raras como esta púrpura trombocitopénica trombótica o este síndrome hemolítico urémico, donde hay un daño a los vasitos chiquititos. Ese daño lleva a que las plaquetas se agreguen mucho y las plaquetas se agregan tanto que se consumen, se gastan. Irónicamente, eso lleva eventualmente a trombocitopenia. Ese paciente va a tener síntomas asociados a la oclusión vascular, porque sus vasos van a estar todos tapados, todos obstruidos. Y tiralina, después de esto con calma, tiralina todo lo que se asocia con esas púrpuras trombóticas, trombocitopénicas. Aquí voy rápido porque realmente esto es muy clínico y sinceramente yo nunca he visto esto en la práctica, ¿no? Tú después te revisas esto con más calma. Otra cosa que sí puede que veas, sobre todo si tú es un hospital grande, es esa coagulación intravascular diseminada. O sea, no es que vayas a ver porque realmente eso es del intensivista, pero sí puede que te toque participar en la evaluación de estos pacientes. Bien, nosotros en alguna clase hablábamos de las gasometrías y de los pacientes gravemente enfermos, que utilizamos la gasometría para evaluar cómo está la acoplación del ventilador de ese paciente. El paciente gravemente enfermo no solamente está comprometido su parte ventilatoria, no, tiene cualquier cantidad de desbalances metabólicos que también hay que evaluar a través de pruebas de laboratorio. Hay que ver si el paciente está infectado, que es una buena opción. Hay que ver cómo está si está anémico o no. Hay que ver cómo está el metabolismo de la glucosa. Suelen estar hiperglucémicos. Eso también hay que monitorearlo bastante. Y lo otro que hay que ver es factor de coagulación. Pues estar gravemente enfermo, te hacen esa coagulación intravascular diseminada, donde el paciente comienza a coagular rápida y agresivamente
debido a una enfermedad grave de fondo, como una infección potente por gram negativos, una neoplasia, una cirugía grande, una inflamación crónica, una cosa bien marcada puede gatillar esa coagulación intravascular diseminada. El problema, de forma resumida, porque pues no quiero enredarlos más, es que si yo comienzo a coagular mucho, yo voy a agotar mis factores de coagulación, se van a gastar. Por eso se llama que es una coagulopatía de consumo, porque se consumen los factores de coagulación. Y lo que viene después de eso es tendencia a sangrado, tendencia a hemorragia, que es lo peligroso de estos pacientes, ¿no? Primero te hacen una supertrombosis y después te hacen un super sangrado. Entonces, parte del manejo de esto involucra que usted, como parte del laboratorio, evalúe todos estos tiempos de coagulación de este paciente gravemente enfermo. Obviamente, si el asunto es agudo, tú vas a tener volando los tiempos de coagulación, TP, TPT, ¿ok? El paciente va a estar, pues, esto eventualmente con tendencia a formar trombos, a hacer trombosis, entonces que va a estar elevado el dímero D. Y bueno, obviamente a usted le toca es medir estas cosas en laboratorio, tiempo de coagulación, dímero D, etcétera. Pero si el paciente, pues, no tiene plaquetas, hay que poner el plasma fresco congelado. Bueno, eso también, por cierto, es parte del banco de sangre. También puede pertenecer a esa área. Hay que transfundir las plaquetas, eso también es importante mencionarlo, o si está súper trombótico, hay que anticoagularlo. Repito, yo esto lo vi alguna vez en mi internado, pero ya no es de mi área. Pero bueno, hay que saberlo pues porque pues forma parte de entender cómo funciona la enfermedad. Bien, esto que está acá ya lo conocimos nosotros, ¿no? Tiene que ver con la parte de la trombosis venosa profunda. Ok, hablábamos que eran trombos que se formaban en las venas profundas de las piernas y que se regían por la triada de Virchow. La triada de Virchow es el temita este de la lesión vascular, lo otro es el flujo sanguíneo normal y lo que tiene que ver con esta clase es los estados de hipercoagulabilidad. Eso es más raro, por cierto, pues no es lo normal. Por ejemplo, tiene un paciente con una mutación de un factor de coagulación que hace que lo produzca mucho. Entonces, eso lleva a hipercoagulabilidad, pero repito, eso es muy raro y aparte es muy circunstancial. Eso puede llevar a tromboembolismo pulmonar, puede llevar a formación de enfermedad vascular isquémica, puede llevar a isquemia en otros órganos como los intestinos. Entonces, pues, esos pacientes que tienen tendencia a trombosis venosa profunda necesitan profilaxis antiformación de trombos. Para eso sirven esas medias compresivas, parece que ahí tiene que estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque ese paciente, si no haces eso, eventualmente te va a hacer un trombo catastrófico que va a embolizar y sí puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces hay que recordar elementos que predisponen a la hipercoagulabilidad. Habíamos hablado del paciente con falla cardíaca, con éstasis vascular venosa, habíamos hablado de los cánceres avanzados producen muchos factores de coagulación. En el embarazo, los anticonceptivos orales, pues más que todos los anticonceptivos, llevan a que el hígado produzca muchos factores de coagulación, lo que pues conlleva a una teórica trombosis. Pero, repito, no es la norma porque hoy en día los anticonceptivos son mucho más modernos, ¿no? Entonces, repito, tú tratas de resumirte a través de Virchow, dice, ah, mira, hay lesión vascular, no. Hay estasis vascular, no. Hay hipercoagulabilidad, no. Por lo tanto, no debe haber trombosis. Pero si hay trombosis, te vas nuevamente a la través de Virchow y ves los factores. Por ejemplo, dice, ah, hay lesión vascular, ¿puedo corregirla? Sí. Hay estasis vascular, ¿la puedo corregir? Sí o no. Y lo otro es ver si hay hipercoagulabilidad, ¿lo puedo corregir? Sí o no. Si no lo corriges, el paciente te puede hacer una trombosis y probablemente la corrección de ellos sí dependa de medidas de tratamiento. Por ejemplo, que el paciente baje de peso, haga ejercicio, use esas medidas antitrombóticas y en última instancia, que es otra opción muy válida, es que el paciente reciba tratamiento de tipo anticoagulante. Eso es importante, pues, también mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, si tuvo un vuelo prolongado, hay ejercicios, levántese el vuelo, algunas veces, aunque sea, para permitir que la sangre fluya adecuadamente. Repito, la otra es el uso de las medias estas antitrombóticas, medias de compresión. Y repito, un paciente que pues tiene mayor riesgo, como un paciente hospitalizado, ese paciente sí debe recibir anticoagulación profiláctica a fin de que se evite la formación de un trombo que puede sobredecir que va a complicar absolutamente todo, ¿no?
Definitivamente creo que una sola clase para todo esto era demasiado, así que qué bueno que pues se me ocurrió dividirlo en dos para poder dar esto adecuadamente. Pero bueno, te reviso todo con calma, si tienes preguntas me las haces llegar y bueno, será entonces hasta otra ocasión.